Hablando del riesgo, te voy a decir que el riesgo es fundamental para una vida plena, porque cualquier cosa que valga la pena generalmente requiere un alto grado de riesgo. Y es curioso, pero los latinoamericanos somos extremadamente aversos al riesgo. Los latinoamericanos tenemos pánico del porvenir. Hola mis empoderados, qué gusto enorme saludarles. Hoy sí estoy con un invitado, primero que me siento identificada, segundo van a conocer su historia, Felipe Martínez. Él es un empresario actualmente hippie como él se denomina, pero realmente es un empresario, tiene varias empresas, es socio de varias empresas también y actualmente empresario y dueño de Perfila. Les voy a presentar, Felipe, bienvenido. Gracias por estar al otro lado del mundo y darte este espacio para estar con nosotros. Gracias, Verónica, un gusto saludarte y igualmente estar acá. Un privilegio. Felipe, solo cuéntales para que te menciono que estás al otro lado del mundo. ¿En qué parte del mundo estás? Porque yo te decía que te veo con mucha luz y que obviamente tuvimos que cuadrar horarios. Cuéntanos dónde estás de este momento. Bueno, ahorita estoy en el Mar Rojo, que es una de las costas de Egipto, Ujú. es en la costa este de Egipto, y el Mar Ujú. Rojo es curioso porque es más turquesa que rojo. Y bueno, tiene algunos lugares de paso. Aquí se practica un poco de snorkel, de buceo, de deportes de agua. Y bueno, es un sitio muy especial porque es un lugar, por el lugar geográfico, de encuentro global. Aquí coexisten personas de todas las religiones, prácticamente de todos los continentes, y se unen generalmente por su amor a los deportes de agua. Entonces es Ujú. un lugar que tiene un halo y una energía muy especial. Y obviamente estando al lado del desierto, esto está al lado del desierto arábico, Ujú. se tiene unas vistas y una apreciación de una belleza natural que para nosotros es muy especial porque es muy diferente a lo que estamos Ujú. acostumbrados a ver. Wow, qué hermoso lugar, solo cómo lo describes. Y Felipe, justo yo quiero, la verdad que nos conocimos por LinkedIn, yo he seguido tu carrera, corrígeme si fuiste, creo que CEO de la UDLA, de la Universidad de las Américas, una de las universidades más importantes de acá de Ecuador. Te he visto que eres empresario, socio de firmas de una firma, propia firma de abogados, miembro de directorio. Y yo, o sea, realmente te considero una persona profesionalmente exitosa, joven, con mucha trayectoria, o sea, eres un hombre que ha alcanzado el éxito muy joven. Yo quisiera que tú nos cuentes, pero ¿cómo inició esta carrera? O sea, ¿cómo empezó Felipe a lograr todos estos éxitos? Gracias, Verónica, por la pregunta. Yo prefiero evitar esos adjetivos que son exitoso, no exitoso, o cualquier forma que conduzca hacia la vanagloria personal, porque francamente esa es una avenida desafortunada que lleva a puertos que no aportan nada a la vida. Francamente, yo no me considero una persona exitosa, no es ese el título que me pondría jamás. Más bien, me considero una persona que ha intentado transcurrir algunas avenidas de la vida con interés, con curiosidad, y en algunas he tenido más suerte que en otras. Si es que cierro mi vida o termino mi vida con el mayor número de andariveles recorridos y algunos anhelos que tengo personales, pues creo que le habré hecho justicia a mi propia vida y si no, no le habré hecho justicia. Y hasta ahí pararé de contar, pero el poner ese adjetivo e incluso el tratar de perseguir ese tipo de adjetivos es algo que puede ser más nocivo que lo contrario. Con respecto a Ujú. cómo empezó todo esto, yo creo que empezó igual que para la mayoría de gente, que es con una total desconexión entre la universidad y el mundo laboral, porque generalmente las cosas empiezan por suerte, por accidente, Ujú. porque algún amigo conocía de alguna posición o porque te encontraste con alguien que estaba buscando a alguien y finalmente aplicaste esa posición, o porque te metiste en la internet y te apareció una disponibilidad de posición y aplicaste. Entonces yo empecé eh, igual, como todo joven, totalmente perdido, sin saber lo que quería, sin saber Ujú. quién era.
Pero luego me di cuenta que había que darle un poquito más de estructura a esto, es decir, hacer de esto un proceso un poco más metódico y decidí esperar unos meses. Entonces, en vez de tomar el primer trabajo que encontré, esperé a entrar a una buena firma y tuve la suerte de no solo entrar a una muy buena firma en Canadá, sino con una mentora y una jefa extraordinaria, una polaca fuera de serie. Y eso actualmente tuvo unas consecuencias importantes en mi vida. Entonces me di cuenta en ese momento, y por eso ahora estoy un poquito en un emprendimiento que precisamente trata de resolver este problema, y es que los jóvenes, una vez que terminan la universidad, no tienen un concepto muy claro de qué es lo que deben hacer con su vida, Ujú, por dónde deben orientarse, cómo deben caminar, cuál es la diferencia de un sector u otro. Y eso debería estar más entendido. Las universidades deberían hacer un mejor trabajo en explicar o guiar a los alumnos en ese camino, ¿verdad? Pero bueno, para ujú. mí fue, como te digo, un arranque un poco accidental, un poco por la suerte, y luego finalmente, como nada bueno ocurría, dije, ok, vamos a meterle un poquito más de método. Y acabé en este maravilloso lugar en donde no solo pude aprender rápido, empezar rápido, sino también luego conectarme con buenos lugares, porque era un sitio de mucha reputación. De hecho, algunos ex colegas míos llegaron a ocupar, te diría, las posiciones más deseables en el mundo. Ujú. Y bueno, ahí están esos contactos, esos amigos, esas historias, esas memorias están ahí. Y fue extraordinario, más que nada, empezar en una cultura tan demandante como la canadiense. La canadiense es como parecía al norte de Europa, te diría, es una cultura Ujú. muy demandante, donde la gente va muy rápido y donde lo que se espera de ti es muchísimo. Entonces era genial mezclar el ser joven con energía, con una cultura tan dinámica como era la canadiense. Es que un número de suertes y también pues un número de esfuerzos. Yo aquí voy a hacer una pregunta que no tenía planificada, pero dijiste algo que me llamó mucho la atención. Cuando tú me dices, yo decidí esperarme un poco y como ver qué tenía la vida para mí. ¿Pensarías que existe el destino ahí, Felipe? O sea, y te hago esta pregunta porque la verdad que eres una persona, o sea, que sé que eres tienes mucho conocimiento, te has preparado muchísimo, pero también estás en ese camino de conocimiento espiritual y de conexión. Entonces, quisiera saber qué piensas tú de eso. Bueno, yo creo que en mi caso en particular ese es el objetivo y el anhelo más importante que tengo en la vida, o el principal, te diría, no sé si es el más importante, pero al que más energía quisiera gastarle, porque me doy cuenta en especial ahora que estoy apenas superando los 40, que ese anhelo o ese deseo supera cualquier intención profesional o cualquier proyecto que uno puede hacer en el campo empresarial o etcétera. Porque al final siempre te vas a topar con esta pregunta, no importa qué hagas, si haces un proyecto gigantesco o un proyecto pequeño, o si haces una gran carrera o una carrera pequeña, al final te vas a volver a topar con la misma pregunta que es, ¿quién soy y a dónde voy? Y no vas a poder responder esa pregunta si es que no tienes método o si es que no tienes un grado de esfuerzo, eh, digamos, suficiente para acercarte más a esas verdades. ¿No? No sé si vas a poder responderla con absoluta precisión, pero sí vas a poder acercarte más a esas verdades y a ti mismo. Entonces, para mí, por encima de todo, está siempre la búsqueda personal. No creo que, no le llamaría espiritual, pero sí es Ujú, una búsqueda personal. Y luego, subyacente a eso está todo lo demás. Francamente, te ujú, digo, la carrera y las ambiciones profesionales son solamente en función de esa otra ambición, que es muchísimo más grande para mí. Entonces, cualquier otra ambición para mí es nada más una herramienta que no hace sino comprarte tiempo y darte algunas oportunidades de crecimiento en lo personal. Pero ese es el valor que tiene. Cualquier otro valor, en especial un valor de identidad, es equivocado. Es decir, perseguir una carrera o perseguir una intención empresarial por identidad o por elevar un ego dañado o por buscar el reconocimiento comunitario, en mi opinión es el camino equivocado. ujú, Esas no deben ser las motivaciones, porque esas motivaciones finalmente llevan de nuevo a puertos que no son felices, no son agradables.
y uno entra en un incesante círculo de buscar la calificación de otros y hacer una cosa, volver a buscar la calificación de otros, hacer una cosa. Nada de eso importa al final, son cosas de bajo valor. Lo que tiene valor, y esto es desde mi punto de vista, es la búsqueda personal y entender la vida como un enorme proyecto, como un enorme anhelo lleno de diferentes andariveles y oportunidades. Guau, qué profundidad. La verdad que me siento identificada, muchas veces y te digo hoy que estás, tomándote un tiempo sabático que te voy a pedir más adelante que nos cuentes. Yo en algún momento viví esta parte, y lo conversamos contigo antes de empezar, que yo en algún momento desconecté de lo que hacía, ¿no? Y logré mucho más adelante entendiendo que, seguí una profesión como para cumplir con la sociedad, con mi familia, de llegar a algo que tal vez no estaba dentro de lo que yo o como mi deseo, que anhelaba como mi propósito de vida, ¿no? Tal vez como una meta, te digo, profesional que la tuve, pero en algún momento tal vez me hice la pregunta que tú acabaste de decir, o sea, ¿quién es Verónica y qué vino a hacer en este mundo y en qué vino a aportar en este mundo? Y es una de las razones por las que he creado el canal, mis redes vienen enfocadas a llevar este mensaje, así que me siento bastante identificada contigo, Felipe. Ahora, Felipe, yo sí quiero hacerte una pregunta aquí. ¿Qué es lo más arriesgado que tú consideras que has hecho en tu vida? A ver, hablando del riesgo, te voy a decir que el riesgo es fundamental para una vida plena, Ujú, porque cualquier cosa que valga la pena generalmente requiere un alto grado de riesgo. Y es curioso, pero los latinoamericanos somos extremadamente aversos al riesgo. Los latinoamericanos tenemos pánico del porvenir, probablemente porque a diferencia de los europeos o otros conciudadanos del mundo, no tenemos una red, digamos, de seguridad social o no tenemos una educación pública que cumpla con ciertos estándares, o por lo menos no siempre. No tenemos, o a veces tenemos un problema de salud pública. Entonces, tenemos miedo al futuro porque si es que algo va mal, las cosas realmente se pueden complicar, a diferencia de ujú, otros espacios. Y como tenemos miedo al futuro, voy ahora hacia el punto, no nos animamos a tomar riesgo, sino nos quedamos siempre en esto es seguro y por ende me voy a quedar aquí. Y el quedarse aquí normalmente y casi siempre es una línea recta. Yo siempre hacía una analogía de que estamos en una línea recta que vas dibujando con un lápiz hasta el momento en que te mueres. Y eso es todo lo que queda. Una línea recta sin emociones, sin crecimiento, porque uno solo crece cuando las cosas están estiradas al máximo, como tú sabes. Sin oportunidades de interactuar con gente distinta, sin oportunidades de cambiarte a un país distinto, una empresa distinta, incluso a un segmento económico distinto, sino siempre exactamente en lo mismo, con los mismos amigos, la misma familia, la misma ciudad, la misma narrativa, los mismos chistes. ujú, Eso es lo que termina pasando. Entonces los latinoamericanos somos muy proclives a, por este miedo al futuro, quedarnos en una realidad estática y eso eventualmente lleva a lo que acabo de describir. Entonces, yo afortunadamente no sé por qué no vine con ese chip en la cabeza, es decir, el riesgo, el miedo al futuro, la anticipación al futuro, la ansiedad, simplemente no ha estado conmigo nunca. No sé ujú, si es porque viví una cantidad de años en otros sitios, yo he vivido en 5 países, probablemente la mayoría de mi vida, o por lo menos un equilibrio afuera del Ecuador y otra parte adentro. Quizás por eso no tenía este chip metido. Entonces, eso me llamó a tomar una cantidad de riesgos que incluyeron cambiarme de empresas en momentos en donde las cosas estaban muy bien, porque salir cuando están bien para ti, siempre lo ujú. contrario. Incluyeron irme a mochilear varias veces por el mundo con bajísimo presupuesto, que es un riesgo porque te metes en situaciones complejas. Incluyeron cambiarme de un sector a otro, como cuando me cambié de la banca a la educación, que son sectores completamente diferentes, Ujú, que incluyeron abrirme a nuevos grupos de amigos en países en donde era totalmente extraño y solo, y ujú, tenía que entender culturas que no tenían nada que ver con la mía.
hasta cosas más pequeñas como el simplemente acercarme a personas que estaban ahí casualmente y Ujú, entablar una conversación que eventualmente llevaría a cosas maravillosas en la vida. Entonces, yo te diría, y quizás, bueno, otros ejemplos son de leer cosas diferentes, encontrarme con gente que piensa muy distinto que yo, es decir, buscar activamente a personas cuyas opiniones son contrarias a las mías, buscar libros cuyas opiniones son contrarias a las mías, buscar situaciones que me motiven realmente a pensar, buscar amigos que me reten y me desafíen hasta el tuétano con sus propias impresiones y sus propias formas de vivir. Cada uno de esos pasos es tomar un riesgo. Y también es un esfuerzo enorme. El riesgo es un esfuerzo porque el humano quiere aferrarse a lo seguro, el humano quiere aferrarse a lo que conoce y quiere aferrarse a su barrio y a la vecina de la esquina, y quiere aferrarse a los primos y a los familiares que están alrededor. Esto es contra natura, pero ujú. en cambio la paga es enorme. La paga de tomar esos riesgos y esas decisiones es enorme porque te formas de más amigos, tu mundo se hace más grande, ves la Expandes. experiencia de vida con mucho más color, es más resplandeciente porque entiendes más cosas, o por lo menos un poquito más de cosas. Y eso obviamente hace que el día a día sea mejor. Otra cosa Ujú, que te motivo a pensar es que entre más temprano hagas esas cosas, tienes más años en tu vida para saborearlas. O sea, ujú, si tú aprendes alemán a los 10 años, tienes varias décadas para entender la cultura alemana mejor, para acercarte a hablar con alemanes, en fin, todo lo que un idioma te puede dar. ujú. Si lo aprendes a los 50, en donde ya tienes menos tiempo. Entonces, hacerlo y hacerlo rápido y hacerlo bien simplemente te permite una vida más llenadora. Ya para responder tu pregunta en específico, yo creo que lo más arriesgado que he hecho en mis mochileos es ir a Cuba, es pasar una temporada en Cuba, eh, porque ahí no hay las comodidades occidentales, no Google Maps, este tipo de cosas, Ujú, simplemente, de hecho el Internet es prácticamente inexistente y asimismo la hospitalidad y el alojamiento en la Cuba profunda no existe ujú. para efectos prácticos. Entonces eso requiere un grado de creatividad y de ponerse en situaciones estiradas, complejas, a veces muy complejas e incluso peligrosas. Pero bueno, como dije antes, ahí en las cuerdas estiradas es en donde te encuentras con tus propios límites. Sabes que dijiste algo súper importante. Yo no sé si te comenté, creo que sí, lo mencioné en algún momento que hablé contigo. Este canal está diseñado para emprendedores y personas que quieren emprender. Y algo característico que yo he visto en los emprendedores es que somos personas, porque yo hoy en día soy emprendedora, somos personas que tenemos, o sea, como que ya cruzamos esa barrera del riesgo, ¿no? O sea, porque ya sales de tu zona de confort, donde tal vez tienes seguridad de trabajo y das ese paso a emprender que no sabes cómo te va a ir. Pero sin embargo, yo he logrado identificar que los emprendedores, a pesar de que dan ese paso de fe, que lo voy a llamar, cuando estás emprendiendo, tú sabes que hay mucho riesgo y obviamente hay aprendizaje y el aprendizaje tienes caídas, tienes subidas y nada, y yo siempre digo el emprendimiento o hacer empresa no es así. O sea, la gente piensa, solo ve muchas veces en la punta del iceberg, pero no vio todo el proceso. Y el emprendedor, cuando pasa este proceso de caer y subir, muchas veces se siente solo y se agobia y se frustra y muchas veces deja ese sueño, ese emprendimiento, porque todo ese riesgo y todo lo que ese aprendizaje, que muchas personas lo dicen, esos fracasos que momentáneos que tienes, obviamente te pones, no quieres vivirlos. Entonces, ¿qué les podrías decir a ellos? Porque es parte de tener riesgo y de vivir en riesgo también hacer empresa. ¿Qué les dirías a ellos en función a cómo manejarlo? Esta es una buena pregunta porque yo he sido más ejecutivo que emprendedor, si bien recientemente soy emprendedor y a lo Ujú, largo de mi vida he tenido algunos proyectos que han funcionado, ujú, han funcionado bien. En general, en donde yo más he estado, y ciertamente mi carrera se puede describir como una carrera dentro de empresa. Si bien incluso dentro de esas empresas he tratado de hacer algunas iniciativas que han sido casi propias y han sido auspiciadas, por decirlo así. Pero eso ujú, ciertamente difiere de la visión de un emprendedor tradicional. Quizás la fortuna de un camino parecido a ese es que en la empresa tú puedes cometer algunos errores, conocerte a ti mismo más bien y dominar tus instintos, ¿verdad? ujú, Eh, con un poco más
tranquilidad. Y una vez que has pasado por esos desafíos, quizás ya no vuelves a cometer esos errores el momento en el que estás emprendiendo. Pero en todo caso, claro, el emprender, como tú dices, es tomar ese riesgo enorme. Y probablemente solo el momento que lo decides ya quedan atrás las inquietudes porque empiezas a caminar. En general, a mí me parece que esta soledad es demasiado frecuente y debe ser canalizada de mejor manera porque en efecto no hay buenos canales todavía para encontrarse con personas de una situación similar. Es decir, Ujú, es difícil consultar, en especial para emprendedores más jóvenes, es difícil consultar con personas que tengan experticia en algún campo u otro porque ujú, simplemente no sabes ubicarte. exacto. Puedes ir no sé, a uno de estos laboratorios o semilleros que tratan de ayudarte o bien las personas con quienes levantas capital tratan de ayudarte. Pero finalmente, si es que no tienes la confianza de levantar el teléfono y llamar a alguien que conozcas, es difícil incluso confiar en lo que te están diciendo. Entonces, ciertamente ahí hay un desafío, es un desafío todavía abierto. Quizás es por eso, no sé si has visto las cifras, pero generalmente los emprendimientos que arrancan tienen más éxito cuando quien las arranca tiene entre 45 y 55 años. Ese es el espacio de mayor éxito y de largo. O Ujú, sea, por un multiplicador bien importante. Esas historias que tenemos de un chico de 22 años que empezó algo y luego tuvo un éxito rotundo, ciertamente existen y todos las ujú, conocemos, ujú, pero son una enorme minoría, son una minoría, pero son una cola en la distribución. ujú, Realmente la gran mayoría de emprendimientos que salen adelante son hechos por personas de más de 40 años y hasta, como dije hace un momento, tal vez 55 es ceñir una cifra muy importante, pero hasta por decir los 50 medianos, ujú. con energía, con cierta experticia en algunas cosas, o por lo menos en algún campo, y con una buena red de contactos a quien recurrir para resolver un problema u otro. Ujú, Pero no es tan fácil, yo creo que es un campo abierto, como tú dices, para un joven emprendedor que está apenas empezando y tiene un problema que le cuesta resolver, no es tan fácil recurrir a un espacio u otro para resolver ese problema. Es algo que está abierto. No ha sido resuelto este tema por los mecanismos que existen actualmente. sí, sabes que yo justo, yo lo cuento en mi canal, que yo justo creé este canal, a pesar de que yo fui gerente general y tenía una red de contactos cuando me lanzo, porque yo tengo una historia muy parecida a ti, Felipe, o sea, yo fui empresaria y después fui emprendedora. Y siendo emprendedora en el 2021 quebré, o sea, tuve mi primera quiebra. Entonces fue una brecha donde yo me sentí muy sola, o sea, a tus amigos que son empresarios decirles como tu ego, ay, mira, quebré, muy duro, y a la gente que estás emprendiendo, aparte que dejé un trabajazo que yo siempre digo, o sea, que todo el mundo, hasta el entorno te dicen, ahí está, ¿para qué te saliste a emprender? Y comienzas a recibir muchos criterios, ¿no? Y yo creé este espacio porque yo decía, esa cercanía, como tú dices, no hay. Entonces yo buscaba esa cercanía de que si yo hubiera tenido un lugar, un espacio para escuchar a personas, tal vez no conocerlas, pero escuchar de la experiencia de otros, a mí me hubiera ayudado un montón. Y por eso creé este canal, o sea, con esa finalidad. Porque como tú dices, de emprender no es fácil. Las personas que hemos hecho empresa, y yo cuento mi historia a pesar de haber hecho empresa, y por eso reconozco muchísimo al emprendedor, de hecho, mucho más que al empresario, porque el emprendedor es un valiente y es un guerrero que bestia, o sea, debe tener un ADN para vivir todas las aventuras que vivimos diariamente, ¿no? Que yo por lo menos cuando hacía empresa, con los recursos de otros nunca las viví, nunca las sentí, ¿no? O sea, porque tienes a la final esa seguridad por detrás, o sea, tienes a alguien que te respalde, que ya cuando eres emprendedor nadie te respalda. O sea, tienes que asumir las consecuencias de todas las decisiones que tomas, buenas o malas, y tú sabes que por más que hagas empresa, todo el tiempo estás aprendiendo, y una mala decisión te puede arrastrar, como, pero abruptamente. Entonces, la verdad que por eso se creó este espacio y me agrada lo que tú estás diciendo, me agrada y que te identifiques con él. Ahora, Felipe, yo sí quisiera, tú has trabajado, como escucho, en grandes empresas, gracias a tus trabajos te has relacionado muy bien en la banca, que yo sé que trabajaste en grandes bancos, en el sector de la educación.
Y obviamente has estado en cargos directivos, o sea, desde muy joven has estado en cargos directivos. Y yo sí quisiera que tú nos cuentes desde ese conocimiento directivo, ¿cuáles son las 3 lecciones más valiosas que tú has aprendido sobre liderazgo y sobre gestión empresarial? A ver, este es un campo un poquito trillado en cuanto a que hay demasiada gente hablando de liderazgo y Ujú, ahora todo el mundo es liderazgo, ¿verdad? Hay coaches que te hablan de liderazgo, todos los youtubers te hablan de liderazgo de una u otra forma, pero al final están ujú. hablando de lo mismo. Los TikTokers, en general, ahora todo el mundo sabe de liderazgo y es experto en el tema. Y por ende está complicada, es una palabra que está desgastada y casi ha perdido valor, a mi forma de entenderlo. Entonces empiezo diciendo eso y luego le doy seguimiento a ese concepto diciéndote que yo creo que sé muy poco de liderazgo. Ujú, Y creo que la gran mayoría de líderes saben muy poco de liderazgo, sencillamente porque cada situación es muy diferente a la otra. Incluso si tú te vas a otro país o a otra empresa, o te vas a, o haces un cambio mínimo, por ejemplo, te quedas en la misma empresa pero te vas a otro país, o te quedas en el mismo sector pero te cambias de empresa. ujú, Las diferencias son enormes, es como otro planeta. ujú, Entonces los instrumentos que te servían bien en un sitio ya no te sirven de nada en el otro. Te planteo un ejemplo grande de la historia. Churchill fue un enorme líder cuando se trató de política externa, pero en su último término, cuando el tema era más política interna, fue un líder mucho menos capaz. Y como él, centenares o miles. Y yo te diría que ni siquiera él probablemente se atrevía a hablar de liderazgo. Se hablaba sobre él, pero no creo que él, a pesar de que ujú, incluso ganó un premio Nobel, se haya atrevido a hablar de liderazgo. Dicho eso, me doy cuenta que en el Ecuador, para en verdad tratar de extraerme de esa lógica, me doy cuenta que en el Ecuador se ha provocado, y creo que tú estarás de acuerdo conmigo, una sociedad que está totalmente dividida, es como un panal de abejas, por varios ejes divisores. Es una sociedad que está políticamente dividida, que está a veces racialmente dividida, que está dividida por género, por, bueno, en fin, por ideologías. Y eso complica un poquito la tarea de liderazgo. Entonces, me parece que en circunstancias así, que son un poco adversas, la pregunta que hay que hacerse es cómo puedo lograr que todo el equipo se alinee detrás de un solo sueño en común. ¿Y cuál es ese sueño? Y yo he encontrado que el ecuatoriano es realmente extraordinario, pero sus anhelos son un poco bajos. Y a veces solo necesita que le digan, oye, tú no solo que eres excelente, sino que eres excelente a nivel continental y posiblemente mundial. ujú, Y tú como individuo podrías hacer cosas muy grandes. Ya has estado haciendo cosas muy grandes, pero podrías hacer cosas todavía más grandes. Y podrías hacerla aquí y en Alemania. Entonces, cuando se reproduce ese crecimiento de los anhelos o se multiplica ese levantamiento del techo, por decirlo de alguna manera, las personas realmente empiezan a actuar de una forma distinta y son más proclives a unirse, cosa que es una gran noticia. Detrás de ese sentimiento común de podemos hacer de esto algo increíble, podemos hacer de esto algo que sea un triunfo personal, pero también empresarial. Y no me refiero a empresarial en Quito o en Ecuador, sino podemos ujú, hacer algo que no se ha hecho antes, ujú, en ninguna parte. No se ha hecho en Sudamérica, no se ha hecho en Norteamérica. Y yo tuve una experiencia muy importante de eso, mi última experiencia profesional fue así. Bueno, en el banco ciertamente pienso lo mismo, pero en especial mi última experiencia fue así, es decir, logró transmitirse esa idea de que es posible hacer cosas que nunca se han hecho en ninguna parte y la gente entra inmediatamente pues en un andarivel diferente de pensamiento, que es cómo puedo ser yo aún más excepcional. Entonces es simplemente una observación, no creo que eso te hace un buen o mal líder, es una observación que te dejo ahí. ujú, Y otra cosa que he notado es que el ecuatoriano tiene una gran virtud que es que quiere
aprender y conocer nuevas cosas, a diferencia de otros países de la región, en donde trabajado un montón de países de la región de diferentes maneras. Y eso es una gran noticia. Por ejemplo, cuando tú sacas Coursera o alguno de estos cursos en Internet, es Ujú. increíble el número de gente que los toma. Te sorprendería, hay gente que toma hasta 18 cursos en una corporación ecuatoriana, es increíble. Wow, no sabía Y eso. eso es una gran noticia porque igual, al igual que subir el techo, me parece que hay un espacio para motivar a que la ampliación de mente, la ampliación de conciencia y la ampliación profesional, que van todas de la mano, sean reconocidas. Ujú. Porque tú sabes que cuando reconoces la ampliación de mente de una persona, aunque sea un ingeniero y esté leyendo de filosofía, esa lectura le va a hacer una persona más completa. Y Ujú. algún día ese conocimiento le va a aportar a él y le va a aportar a la empresa también. Entonces, cualquier cosa que sea tendiente al conocimiento transversal amplio, más amplio de lo que uno se imagina incluso, debe ser reconocido. Y si es que tú reconoces y motivas esos comportamientos, es mágico lo que puede pasar en una empresa o en un proyecto. Porque la gente empieza a enlazarse en esos espacios. Es como cuando tú tienes un hobby. Tú conoces a alguien que le gusta bailar salsa, por ejemplo. Soy Inmediatamente tienes yo. una... Perfecto. Inmediatamente tienes un vínculo. Entonces, si tú Ujú. provocas esos vínculos mediante el crecimiento personal, la gente se vincula en un espacio más sano y quiere colaborar. Entonces, para Ya. decirte todo esto en una pastilla, una pastilla, he observado que el cielo es el límite en un país de especialistas muy buenos como es el Ecuador. Y de eso estamos hablando ahora, francamente. Y la otra es el deseo de expandir la conciencia, el deseo de expandir la mente y las aptitudes profesionales también es algo muy prevalente en nuestra cultura. Y en buena hora, porque ese es un gran eslabón para atar a la gente. La gente siempre va a existir en estructuras, digamos, que tienen gradas, de ciertas jerarquías. Pero la jerarquía se une inmediatamente cuando todos están tratando de progresar hacia un espacio de ampliación mental. Me encantó lo que, sobre todo el segundo punto, ¿no? Para mi punto de vista, o sea, de todos conectar a nivel de conciencia y de ir como en un objetivo común, que es lo que estoy entendiendo, ¿no? O sea, como transmitir toda esa visión y que todos, voy a decir como que muevan esa emocionalidad, lo sientan y sean parte de, o sea, ¿para qué? Para que obviamente haya un nivel y expansión no solo de una persona, sino de todos, para que lleguen a un punto. Wow. Profundo. Ahora, Felipe, yo te considero, yo sé que ahorita nos diste una explicación acerca del éxito, pero considero que eres una persona que logra metas. Y hay muchas personas que no logran hacerlo. Y indudablemente yo te digo, yo soy una persona que analiza mucho comportamiento, soy amante del tema de comportamiento humano y me gusta hacer preguntas para entender qué te llevó a ti, por ejemplo, como persona que logra alcanzar metas. ¿Qué hábitos tú consideras personales y profesionales han sido cruciales en tu carrera para alcanzar tus metas, pero también para tener un equilibrio de vida? A ver, voy a responder esto como si fueran dos preguntas, porque el equilibrio de vida creo que es un tema súper importante para mí y un poco diferente. Ujú. Y el tema de los hábitos también es muy importante. Y ahí sí, creo que más que una opinión, yo he tratado en mi vida de remitirme a lo que dice la ciencia. En general siempre me remito a lo que dice la ciencia, que es lo mejor que sabemos del mundo hasta ahora, Ujú. pero en esto especialmente porque hay un consenso más fuerte todavía. Entonces, la ciencia te dice claramente que tú tienes que tener fortaleza física para... Todo esto es para combatir los embates de la vida, porque la vida es como ser un beisbolista, ¿verdad? Te vienen esas bolas apuntando a la cara Exacto. todo el tiempo desde el momento en que naces hasta el momento en que das tu último respiro, son solo Ujú. embates. Ujú. Y los momentos de alegría son unos pocos entre los varios embates y complejidades que te arroja la vida. Entonces tienes que estar con una alta fortaleza para combatir eso. Y eso para mí es muy simple. La fortaleza física proviene de dos.
más bien, perdón, de tres fuentes. Una, el cardiovascular. Dos, levantar pesas. Y tres, hacer yoga. Así de simple. Y no hay negociación con eso. O sea, si tú no haces cardiovascular, no produces oxitocina y dopamina, que son químicos necesarios para que la vida se te haga más alegre. Porque cuando Exacto. tú haces cardio, la vida se hace alegre y se achican los problemas. Ujú. Dos, las pesas tienen un efecto extraordinario en lo que pasa con la testosterona. Ojo, estoy hablando de mujeres y hombres, por supuesto. La Sí. testosterona es un químico que nos ayuda a los dos géneros. También para combatir, obviamente, para combatir algunas de las presiones de la vida y en general para el enfoque, la concentración, para la cognición y varias otras cosas. Si no levantas pesas, no funciona bien el mecanismo. Y la otra es algo que sea meditativo, ya sea yoga, surf, o en fin, varias de las disciplinas que son meditativas, que te ayudan a encontrar un cierto balance. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que no menos de 12 horas a la semana. O sea, esto no es un tema Entre de las tres. entre las tres, sumar las tres. Pero, y ojalá más, o sea, yo creo que 15 horas es un buen número, pero nada de esto de que con 2 horas no es suficiente. O sea, si tú quieres realmente estar surfeando alto en relación a ti mismo, porque tú eres el único parámetro de ti mismo, tienes que Ujú. poner el esfuerzo. Y esas horas no son negociables. O sea, en eso sí es en lo único que voy a hacer así súper firme. No es Ujú. negociable. Y si estás mal, si no tienes fortaleza, estás en, bueno, la enfermedad viene por muchas partes, pero si no tienes toda la fortaleza que puedes tener, dadas tus condiciones, te estás haciendo trampa a ti mismo. Estás debilitado y no te puedes enfrentar a la vida. Eso es lo primero, que es fortaleza física. Lo segundo es la fortaleza mental. Y la fortaleza mental no proviene de ver videos de autoayuda ni de... No, es más todo lo contrario. La fortaleza mental, de nuevo, hay un consenso en la comunidad científica bastante bueno. Excelentes relaciones con la familia, o por lo menos lo mejor que puedas. Tener una amplia comunidad de amigos. No hablo de gente que está interesada en ti, de gente transaccional, sino amigos de verdad, esos que te desafían, que te retan, con los que puedes conversar sobre una copa de vino por 6 horas. Ujú. Un buen network de amigos. Y una buena familia íntima, es decir, personas cercanas a ti con las que puedas tener una relación íntima y profunda. Eh, y luego la salud mental para mí se fortalece, y ahí paso a la segunda parte de tu pregunta con él, la madre Equilibrio. de todos los hábitos, la madre de todos los hábitos, que es la lectura. No hay ningún otro hábito que sea más importante. De hecho, y de esto hay pruebas, hay números, lo que quieras. Si tú ves cuántos libros lee una persona en un país desarrollado, por ejemplo, Noruega, Suecia, no sé, el que te guste, eh, son países que leen entre 30 y 50 libros. Depende a quién le preguntes, porque los datos de estos son un poquito... Si ves a los grandes ejecutivos, me refiero a los ejecutivos de nivel global, es gente que lee entre 50 y 100 libros por año. Es decir, tres por semana, ¿no? Y es gente bastante ocupada. O sea, no creo que los CEOs del Fortune 500 no sean ocupados. Es gente ocupada, pero nada les importa más. O sea, para ellos lo primero es expandir el intelecto, o llámale la conciencia, o llámale el tamaño del mundo, llámalo como lo quieras llamar, pero para ellos lo primero es eso. O sea, ellos se levantan y hacen eso, luego hacen ejercicio, y luego cualquier cosa. Entonces, esa es Luego la madre de todos trabajan. los hábitos. Mira, te voy a decir por algo muy simple. Tú me hablabas de liderazgo, me hablabas de cómo Ujú. emprender, cómo... Verás, cualquier desafío que tengas en la vida, al final es un tema de personas. Tú tienes que convencerle a una persona de algo. Tú Ujú. tienes que venderle a una persona algo, tienes que cobrarle a una persona algo, tienes que motivarle a un equipo de gente que haga algo. Todo es un tema de personas. O sea, ser bueno o lograr metas, como tú dices, que es una gran forma de decirlo, al final es un tema de gente. Y te digo, ¿dónde están los vericuetos y los secretos de las personas? En los libros, pero sí esa es la razón por la que se han escrito los libros toda la vida. Total. Es más, desde antes de los libros había la tradición oral porque la gente quería entender mediante las historias cómo es que funcionamos los seres humanos. Entonces, si tú te has leído centenares o miles de libros, probablemente, muy probablemente, tu entendimiento de cómo se comportan los humanos es mucho mejor porque ya sabes qué hizo Edipo en el momento que le pasó algo, ya sabes qué hizo Ulises en el momento que le pasó algo.
ya sabes qué hizo, nombra tú el personaje en el momento que se enfrentó a la misma situación que te estás enfrentando tú. Ujú. Ya sabes cuál es la receta, pero si la receta está ahí, está dada. Es simplemente casi que coger y extrapolar eso a tu propia vida. Entonces, esa es la madre de todos los hábitos. Y ese es un hábito que en las empresas que he trabajado, afortunadamente, he logrado, en la medida de lo que me ha sido posible, poner esa semilla. Y es increíble igual lo que pasa. Hay gente que lee mucho en Ecuador, hay gente que lee menos. El ecuatoriano promedio lee 0.3 libros al año más o menos, es decir, le toma 3 años leer un libro, en vez de 50 a 100 libros que leen en los mejores países. Ujú. Pero cuando tú le das a alguien un libro, le haces un gran favor, un enorme favor. Y cuando te regalas uno a ti mismo, te haces un favor todavía más grande. Entonces, no olvidar la madre de todos los retos, más bien de todos los hábitos. Y ahora, como si fuera una pregunta completamente separada, ¿cuál es el balance de vida-trabajo? Para mí no hay balance de vida-trabajo, porque plantear la vida así es como si tú estuvieras poniendo lo uno contra lo otro, o sea, como si fueran así, dos Como dos partes juguetes del diferentes. uno. Exacto, es como que lo uno existe en la medida en que el otro sea menos, y si el otro es más, lo otro es menos. No Ujú. están en una balanza las dos. Yo creo que hay que entender la vida como un continuo. Francamente, yo te digo, yo nunca he tenido ambición profesional, cero. Nunca he tenido, yo no hay, creo que ha habido un día que he tenido una ambición profesional. Yo he tenido ambiciones personales. Creo que la ambición personal es realmente lo que nos mueve. Si tú le preguntas a una persona y le tratas de exprimir qué es realmente lo que te mueve, vas a terminar con que quiere hacer algo en lo profesional, pero porque eso tiene una motivación personal. Sí, Entonces, sí. yo, yo parto y digo, ok, en esta hoja voy a anotar qué es lo que realmente quiero hacer de mi vida, qué es lo que quiero que mi vida sea, cuál es el legado que quiero dejar, cuál es el milímetro que yo le voy a poner a esta comunidad que se llama planeta Tierra. Ok, eso puede dar a ser una infinidad de cosas. Quiero escribir un libro, quiero dejar mis memorias, quiero conocer 100 países, en fin, hay muchas cosas que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y luego, ¿cómo acomodo mi vida para que eso sea posible? Y fin. Entonces, un rato tengo que trabajar, otro rato estaré haciendo yo qué sé, snorkel en una playa. Pero todo es del mismo continuo, porque todo me está enriqueciendo de la misma forma. Hay cosas que ganas en el trabajo, me refiero de enriquecimiento personal. Y hay cosas que ganas cuando estás conversando con una pareja de egipcios en un bar. Bueno, en buena hora, que las dos te sumen, pero no que lo Ujú. uno te sumen en favor al otro. Me parece que hay que abandonar esa forma de entenderlo, porque si no, si es que lo abordas así, cada minuto que estás en el trabajo sientes que estás perdiendo y eso no es correcto. Cada Ujú. minuto que estás en el trabajo, si lo has hecho bien, estás ganando un montón. Yo en eso sí, así hasta te aplaudo. La verdad, porque Felipe, yo considero, y te digo, y esto, y qué lindo cómo lo explicas, porque muchas veces, y yo lo viví en algún momento, ¿no? En mi proceso de emprendimiento, obviamente con recursos limitados, con muchas dificultades, con COVID, te pones a hacer muchas cosas que dejas de disfrutar. Y ahí viene esa parte que tú dices, ¿no? Y por más que haces, porque si estuviera el éxito en el hacer, todas las personas que hacen mucho serían exitosas o cumplirían metas, y tú ves que eso no pasa, ¿sí? Porque hay esa desconexión que tú dices, estás yendo así, o sea, estás yendo en lados contrarios. Entonces, si yo puedo decir lo que yo he aprendido estos últimos años, es en que no esté el secreto en hacer mucho, sino en que vaya muy alineado a que lo que hagas lo disfrutes, lo vivas, lo pongas una intención y ya el resto se va a dar, se va a ir dando, ¿no? Porque muchas personas, te digo, se enfocan en el hacer, que yo sí soy una persona de hacer, de acción, de todo, pero si no hay satisfacción, si no hay disfrute, si tú no, o sea, si te mueve algo material más que lo que tú dijiste, algo personal, a la final no estás conectado y no vas a dar lo mejor de ti. Y yo lo he vivido, te digo, o sea, esa ha sido una de mis últimas revelaciones que en algún momento, si fuera por disciplina, diría, Vero, ganaría el número uno porque soy una mujer disciplinada, pero no fue la forma, o no ha sido porque he estado desconectando por querer y querer, 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 querer. Entonces, yo creo que les estás dejando un mensaje muy valioso, Felipe. Muy valioso, sí, yo también lo valoro mucho. Ahora Qué cuéntanos un bueno. poquito. Felipe, yo sé que estás tomándote un año sabático, que vas a viajar por una parte de Asia, creo que también por África, ¿verdad?
Sí, ¿y cómo hiciste para dar este paso? Y yo sí quisiera que tú nos digas, considerando que eres empresario, emprendedor, y yo quiero que les dejes ese mensaje a personas que dicen, es que yo no me puedo tomar ni siquiera vacaciones de 15 días. ¿Cómo tú lo pudiste hacer? Bueno, lo que pasa es que el concepto de viaje que tenemos en Ecuador es distinto porque voy a generalizar un poco, por supuesto, Ujú, pero es un concepto más como me voy a Manta, por ejemplo, reservo un hotel y me quedo ahí, me tomo unos deliciosos cócteles y eso es un viaje maravilloso. O quizás hay ciertas personas que tienen un poquito más de posibilidades, entonces dicen, bueno, tal vez me voy a ir a Machu Picchu, por ejemplo, o yo qué sé, me voy a ir a Miami a hacer compras. O en fin, hay una concepción de viaje que es bien parecida, pero eso no tiene nada que ver con un viaje al interior y por este tipo de lugares. Eh, no sé cuál es el término que debería usar. Generalmente se usa como mochileo, es como un término, ujú, mal término para explicar un tipo de viaje que es completamente diferente. Y te voy a decir cuál es la primera diferencia. Que el presupuesto para hacer un viaje como este es quizás 15 o 20 veces más bajo por día que un viaje como los que acabo de describir hace un momento. Es decir, ajá. el presupuesto de uno de estos viajes es extremadamente bajo. Te sorprendería cuán bajo es. No voy a meterme en números, pero por lo que vale un Chevrolet usado, y hay muchas personas que tienen un Chevrolet usado en Ecuador, muchísimas, quizás cientos de miles, o un carro similar, por decirlo así. Tú puedes darte la vuelta al mundo entero, por lo que vale un auto usado en Ecuador. O sea, en verdad es muy poco lo que se necesita, muy, muy poco, si es que haces esto. Entonces, y ahí voy a dar un par de ejemplos, que es Australia, Canadá, Israel y Alemania, todos países muy avanzados, obviamente. Y en esos países se considera normal que tú te tomas un gap year, es decir, un año sabático, entre que te gradúas del colegio y vas a la universidad, y te vas a viajar por todo el mundo en ese año. Y no es Ujú, que los jóvenes de 18 años en esos países son acaudalados ni tienen recursos, por supuesto que no. Pero algunos tendrán, pero la gran mayoría no. Es más, no tienen en dónde caerse muertos. ¿Cómo lo hacen? Con algún préstamo, algún familiar, con alguna tarjeta de crédito, es decir, se estiran un poquito, pero lo hacen, esa es la verdad. ujú, Y luego a lo largo de la vida, las personas de esos países y muchos otros países hacen estas cosas con mucha frecuencia, más de la que uno podría imaginarse. Y no solo eso, sino que valoran infinitamente como lo has hecho tú y se enorgullecen de haberlo hecho, porque ellos piensan que casi no hay nada más importante que el viaje. Y el viaje así, el viaje mochila, es decir, el viaje ujú. profundo. Entonces, mira, yo he recibido en mi casa en Quito a muchos viajeros que van con una cosa que se llama couchsurfing, que no tienen dinero para hospedarse y se quedan ahí gratis. ¿Por qué les ha dado posada? Porque a mi gente me ha dado posada en el mundo, en mis viajes, sin pagar ni un solo centavo. Y obviamente ya te podrás imaginar el tamaño de conversaciones que vas a llegar a tener ahí, en Ujú, esas ocasiones. Es extraordinario. Hay mecanismos para, por ejemplo, cambiar si tienes algún domicilio en Ecuador y lo quieres cambiar a un francés que quiere vivir en Ecuador, cambias una casa por la otra sin cruzar nada de dinero. Y tú te ves a vivir a la casa de esa persona. Hay posadas para viajeros que son compartidas. En fin, el número de cosas que ahora te ofrece el mundo para hacer este ujú, tipo de cosas es increíble y por ende, casi, yo te diría, hay un amplísimo número de gente que lo puede hacer aunque no se lo imagina. Y aunque sea un reto y aunque nunca lo hayas hecho, quien sea que está viendo esto, realmente lo vale la pena. Yo lo hice la primera vez muy joven, en mis 20, en 20 tempranos, y luego lo he hecho una infinidad de veces. No sé con cuánta gente he tenido la suerte de hablar del mundo, pero ese es el tesoro que más valoro. Eso es quizás, en esas memorias encuentro una gran complacencia, encuentro muchísima satisfacción porque es algo que ya ocurrió, nadie me lo puede quitar. Ya ujú. viví esa intensidad de experiencias. Y aunque te toque subirte a un camión e ir jalando dedo en un bus Exacto. miserable, o una vez fui subido en un camión en la parte plana de una grúa en Cuba, bueno, ya viví esa experiencia y esa experiencia me engrandeció igual, lo más. Entonces, el viaje es algo maravilloso. Y de nuevo, no el viaje de restaurantes y hoteles, no, Ujú, porque quizás en todo este viaje
es posible que no vayas ni siquiera una vez a un restaurante, o sea, lo que vas es a un mercado y te compras una Ujú. cosa elemental para comer, muy, muy, muy básica. Entonces no tienes lujos nunca. Pero bueno, llegas a grandes reflexiones sobre ti mismo. El mismo hecho de vivir con una mochila, literalmente es una mochila en donde entran Exacto. 6 o 7 ítems de ropa, y vivir así por cerca de un año es maravilloso porque te das cuenta a su vez que no necesitas nada. Y en fin, Te ves. hay una cantidad de realizaciones, o que es una mala palabra, es una mala traducción, pero hay una cantidad de nuevas verdades con las que te puedes encontrar y te sorprenderías, porque no es fácil llegar a esas verdades de otra manera. ¿Sabes que dijiste algo que los dos, sobre todo yo quiero dejar este contexto porque tú como empresario, yo como empresaria, yo te cuento y estoy segura que tú por los trabajos que estuviste, yo como gerente general cuando viajaba para la empresa que trabajaba, yo llegaba a hoteles 5 estrellas, restaurantes 5 estrellas, todos 5 estrellas, ¿no? Lo mejor. Y cuando yo viajé, o sea, eso fue uno de mis más grandes aprendizajes, como tú dices, viajar con una maleta, con la que yo sabía que iba a vivir 90 días, con lo que yo decía, o sea, de las mujeres que tú sabes como mujer queriendo estar como súper combinada y todo, y nada, pues no te combinas nada, tienes que repetirte la ropa, muchas veces no tienes dónde lavar, pero cuánto creces y como tú dices, cómo el ser humano no necesita de cosas materiales para crecer y para nutrirse y para ser feliz. Yo honestamente, y si puedo aportar algo a lo que tú estás diciendo, yo creo que las mejores aventuras o el viaje que yo hice en el 2018, que tampoco fue el primero, pero que sí fue el más largo, viajando sola como mochilera, la verdad, me dio un crecimiento que no me ha dado ningún libro, que no me ha dado ningún curso, que no me ha dado ningún mentor, porque lo viví, ¿me entiendes? O sea, la vida te pone en situaciones que tú tienes que vivirlas en el momento y que creces porque estás en un mundo donde vas a tener adversidades que ya nada, pues es como tragar agua nadando, punto. Entonces, la verdad que lo que acabas de decir es o sea, súper valioso de que la gente se dé esa oportunidad de viajar, como tú dices, que hay muchas oportunidades de hacerlo sin dinero, y el crecimiento que tú vas a tener es brutal, la verdad, es brutal. Entonces, gracias por... Curiosamente, es inversamente proporcional a los recursos que tengas. Entre menos recursos tengas, mucho más te vas a divertir en el viaje, Exacto. porque te toca ser creativo. Hay veces que no puedes llegar de un lugar al otro, hay cosas que no puedes permitirte. Ujú. Eh, y bueno, te toca encontrar una manera. Hay veces que literalmente te toca jalar en fin, el punto es, te toca encontrar formas que están fuera de tu zona de confort, y eso te lleva a las mejores, yo digo conversaciones, pero bueno, finalmente a los mejores encuentros con otros seres humanos, que es francamente lo que buscas. Sí, la verdad que te felicito por lo que estás haciendo, gracias por compartirnos. Y tú mencionaste hace un momento algo que yo sí quisiera. ¿Qué piensas tú de los mentores? O sea, ¿cuál ha sido? No sé si tú manejas mentores, tienes algún mentor, algún referente, y qué impacto, si es que los tienes, significativo ha tenido en ti. Sí, no, yo creo que es imperativo y totalmente necesario tener mentores. He tenido la fortuna, mira, en lo profesional he tenido tres grandísimos mentores, una jefa en Canadá y dos jefes de largo aliento en Ecuador que me han dado más de lo que uno pueda imaginar. Porque es casi, ¿tú te acuerdas en la película de Matrix cuando se conectaban atrás una especie como de tubo, un cable, ¿verdad? Ujú, En la sí, cabeza, y por usar un mal término, se downloadeaban o se bajaban una cierta, sí, como cómo saber pelear kung fu o cómo... Para mí un mentor hace exactamente eso, es como vivir en The Matrix y te conectas a un cable y te bajas la sabiduría y la información que tiene esa persona a paso veloz. exacto. Y es como que tienes todo ese aprendizaje de una vida entera regalado, a cambio de nada. Es increíble, o sea, el valor que te puede provocar una persona así es increíble. Y luego, es chistoso, ¿no? Porque es difícil agradecer a esos mentores. Uno a ratos no tienes oportunidad como de regresar y decirles, tú cambiaste mi vida y la transformaste. Pero es enorme, es como un atajo. Y bueno, y otra suerte que tuve, esta sí que fue suerte accidental, porque terminé en un grupo de conversación, que es un grupo de conversación solamente,
por WhatsApp eh, que se dedica a conversar de temas, te diría, no tanto de coyuntura, es más, casi nunca está en la coyuntura, está más en las inquietudes humanas, ¿no es cierto? En explorar lo profundo de la experiencia humana, de los andariveles que tenemos que recorrer, de las preguntas eternas que le atañen al ser humano. Y ese grupo, por suerte, además está conformado por personas que son mucho más grandes que yo en edad y ciertamente en sabiduría, porque yo soy un chamo ahí que realmente no, falta todavía subir varias gradas, muchísimas, pero ellos sí que son personas de una sabiduría maravillosa, extraordinaria, que han llegado a una iluminación que a mí me asombra, te digo, y me ponen una vara tan alta, tan desafiante, que a mí realmente cuando me levanto digo, una de las cosas que yo quiero es lograr llegar a ese lugar, o sea, lograr tener una visión de la vida y una experiencia humana tan profunda y tan potente como ciertas personas que llegas a conocer. Y si Ujú. están ahí y puedes hablar con ellas, es todavía mejor porque puedes hacer las preguntas que quieres hacer, más que nada, porque decir verdades es un error terrible ahí. Puedes hacer las preguntas que quieres hacer y ver esas opiniones. Entonces, mira, de todo esto, que puede sonar un poco cursi, te diría, es bien importante buscar mentores por fuera del circuito empresarial. Verás, el empresariado, el circuito empresarial en especial en nuestro continente latinoamericano, está lleno de personas que o han tenido mucha suerte o han vivido en un espacio monopólico o, en fin, han tenido un número de configuraciones que les han permitido un gran éxito. Algunos lo han hecho a pulso solo. En fin, tú nombra el rol de la suerte, no sé. Para mí Ujú. es 99% porque naciste ahí, tuviste esa educación, tuviste esos padres, tuviste esa alimentación de pequeño. Oye, para mí la suerte es que el 99.9%. Francamente, creo que nuestro rol es nada. Ahí hay que tener la humildad de aceptar eso. Pero lamentablemente muchos, llámales tú suertudos, o personas que han aterrizado en un lugar, o en fin, toda esa mezcla mágica de cosas que se dan en la empresa. Eh, Luego empiezan a confundir ese éxito con sabiduría y eso es un terrible error. El éxito no tiene nada que ver con la sabiduría, nada que ver. O sea, realmente es Nada. más casi, no son opuestos, pero simplemente no son lo mismo. Verás, el mal llamado éxito está bien y es excelente y hay gente que aborda el éxito porque tienen traumas de la niñez y porque realmente quieren la aprobación de sus pares y realmente desean, son mentes como narcisistas y muy entradoras y quieren que la gente les aplauda y quieren la ovación del público. Y eso está bien porque en buena hora que hagan lo que han hecho, porque si no, no tendríamos carros, computadoras, en fin. Exacto. Hay otros que, hay otros que van por otras cosas, hay otros que van por un tema de trascendencia y les encanta. Entonces este es el legado que yo voy a dejar. Bueno, también en buena hora, oye, fantástico por ellos porque tampoco sin ellos tendríamos un montón de cosas que tenemos. Yo aplaudo todas las motivaciones de la gente, pero lo que sí te voy a decir, y sobre esto tengo una opinión firme, una persona mal llamada exitosa no es una persona sabia y se confunden. Entonces las personas exitosas empiezan a pensar que son sabios. Ujú. Y la sabiduría requiere, estimada Verónica, 40, 50 años, 60 años de pulir la mente en varios espacios. No solo es en la filosofía o en la historia o en las humanidades o en la música o en el viaje o en, no sé cuál es el abordaje que tú vas a hacer para llegar a la sabiduría. Supongo que hay 100 o más formas de llegar a la sabiduría o 1000, quién sabe. Pero hay que abordar esos caminos y hay que hacerlo por décadas para llegar a algo que se parece a un grado de sabiduría. Y yo por suerte he conocido bastante sabios, y te digo en verdad por suerte, porque no he hecho nada para conocerlos. Ujú. Y cuando ves eso te asombras de lo formidable que puede llegar a ser una persona, la- lo, lo- lo maravilloso que es un carácter lleno, una vida completa y totalmente realizada. Cuando tú miras eso y luego empiezas a aspirar a eso, entonces por eso yo siempre digo, ten mentores de lo empresarial, pocos y nunca, bueno, ni esto de coaching empresarial, en fin, o sea, no vinculados a los temas empresariales, sino ten mentores que sean personas sabias. No personas que se llamen mentores, porque alguien que se llama mentor probablemente no es tan sabio. Alguien que le ha dado 4, 5, 6 décadas
a una disciplina o varias disciplinas y realmente lo ha hecho con una pasión, una efervescencia y una precisión que le han elevado a esa persona a nuevos niveles de entendimiento. Esa persona tiene que ser tu mentor, no uno que tiene un título que dice coach empresarial. Ese no tiene Ujú, que ser tu mentor, porque eso es de entrada ignorar cuán difícil es llegar a la grandeza de mente. Entonces, bueno, si tienes la suerte de lograr y si no, haz el esfuerzo, encuéntrate con uno de esos. ujú. ¿Sabes que dijiste algo que a mí hoy que estamos viviendo una época en la que vemos muchos mentores, facilitadores, coach, y yo veo que muchas veces las personas no discernimos y me involucro, ¿no? Porque yo sí siempre he buscado este atajo, tuve la suerte como tú de, alguno de mis jefes fue mi gran mentor y la verdad me potencializó en muchas, en mi carrera empresarial. Pero ya cuando salí, como te digo, a emprender, obviamente, buscaba referentes, porque yo decía, o sea, tengo que buscar gente que me ayude a subir y a transitar en este camino. Y me topé con gente, como tú dices, que yo consideraba que porque veía, ¿no? O sea, veía una parte superficial y mira, no, ya veo que tiene la empresa y tal vez tiene el carro, la casa, o sea, veía cosas superficiales y decía, él le va a ser mi mentor. Y cuando contrataba me daba cuenta que no. Y algo que yo he aprendido y lo transmitiría a lo que tú acotaste es ver la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que piensa, hace y dice. O sea, yo el momento que comencé a ver esa parte, ya no solo la parte visual, sino en verdad dice, en verdad lo predica, en verdad lo vive, esa es una persona que me puede aportar en ese grado, ¿no? Y yo siempre lo manifiesto, creo mucho en los mentores, pero que sí tengamos ese nivel de discernimiento, porque yo por lo menos sí al inicio pagué, como digo, piso, ¿no? En busca de buscar referentes a los que yo seguía y hoy en día yo soy como muy selectiva y hoy digo, no hay nada oculto entre el cielo, entre el internet y el piso, ¿no? No hay nada oculto. Entonces tú puedes googlear, hay un montón de información y buscar esa coherencia de que tú sientas que sea una persona por ejemplo, yo hablo de ventas, pero yo hablo de ventas desde 23 años de experiencia, ¿no? Desde que yo digo, yo te puedo enseñar de ventas porque yo maleteé, empecé golpeando cuando vendía libros, porque mira cómo la vida me puso, yo vendía libros golpeando puertas cuando había círculo de lectores, y de mi carrera llegué a ser gerente general de una multinacional, o sea, pero no fue de la noche a la mañana, o sea, yo empecé, como siempre digo, desde lo más bajo, o sea, de ventas, hasta llegar desarrollando esta habilidad. Entonces, yo creo que esa coherencia te permite hablar sobre eso. Y yo por eso hablo, por ejemplo, de ventas, pero no te hablo de finanzas porque no sé, sé, a pesar de que tengo una maestría, pero no soy una experta en el campo, ¿me entiendes? No puedo hablarte y no te puedo enseñar algo que no lo domino al 100%. Entonces, yo creo que esa es una parte que uno tiene que ver, ¿no? O sea, que tiene que ver en verdad esa coherencia, desde dónde esa persona en verdad me puede aportar. Y como tú dices, sin ego, ¿no? Sino con su práctica y su vivencia diaria, ¿no? De hecho, yo he dejado muchos mentores que tal vez muy buenos en su campo, pero que no viene acompañada con la parte del ser. O sea, porque si no viene acompañado la parte que ha logrado sus metas, que está muy bien y muy feliz para él, pero que ya viene con un ego muy grande, para mí ya es una desconexión total, porque no, el ego no es el que viene, o sea, un ego bien manejado, porque necesitamos ego para lograr cosas, pero un ego mal manejado puede destruir más que construir. Entonces, Correcto, dicho, yo recojo mucho lo que dices, que o sea, la experticia profunda es importante y está ahí, existe. Entonces, ujú, por eso yo lo divido en dos, o sea, necesitas mentores de la experticia profunda, que es uno que realmente sabe de lo que está hablando en el campo profesional. Y exacto, necesitas uno que es realmente sabio y ese generalmente está fuera del campo profesional. Entonces, exacto. esa suma es mágica, esa suma es maravillosa. Ujú. Y hay que pagar el precio para... Yo algo que sí quisiera acotar aquí, Felipe, y porque sé que lo van a escuchar este podcast varias personas, porque muchas veces el emprendedor, como yo siempre digo, es un viaje solitario. Hay algo que a mí me ha funcionado. Uno de mis mentores, no sé si tú lo has escuchado, pero de ventas, uno de mis mentores es Brian Tracy y él ha escrito como alrededor de 70 libros y hay una frase que cuando yo escuché, a mí me cambió la vida y él dice que, o sea, que el secreto de conseguir grandes cosas está en pedir. ¿Ya? ¿Y a qué se refieren? Que muchas veces la gente por no pedir pasa con pico y pala mucho tiempo, ¿no? No toda la gente te va a abrir la puerta, pero tal vez te cuente gente como tú, como yo,
que les vas a facilitar el camino a personas que simplemente por miedo pueden ahorrarse solo pidiendo. Y te lo digo, o sea, yo cuando empecé mi canal de podcast, yo cuento, ¿no? Que yo empecé con mis 8 amigos empresarios y después de los 8 me quedé y dije: "Dios mío, ¿y ahora quién voy a entrevistar?". Y comencé a pedir, o Sí. sea, aplico ese principio, ¿no? De pedir, pedir. Y sí te vas a llevar muchos no, te lo digo, te vas a llevar, pero yo no lo tomo como frustración. Yo digo, después de muchos no, va a haber un sí que me va a abrir la puerta y punto, porque así también lo asocio a las ventas. No todos los clientes, por más preparado que estés, te van a decir sí. ¿Sí o no, Felipe? En tus negocios no todo el mundo te dice No, que sí. sí. No, y en buena hora que lo haces. Yo admiro muchísimo a los vendedores porque Ujú. tienen un altísimo grado de resiliencia. Saben aceptar los nos y eso obviamente te hace crecer muchísimo. A mí me ha costado toda la vida vender algo, ¿no? He sido más de una persona que ha defendido un buen producto que supuestamente se venda solo y eso una y otra vez se ha probado incorrecto. Pero bueno, en fin, he admirado mucho a los vendedores, pero relacionado a lo que decías, la gente naturalmente quiere compartir algún tipo de verdad con la que se haya encontrado. No importa si está bien o no. Por eso es que derivas tanto placer de estar en el aula de clase, por ejemplo. Es un placer enorme. Y aunque no cobres, porque yo creo que quienes pueden estar en el aula de clase en la universidad y no cobrar deberían hacerlo. Deberían hacerlo a lo largo de la vida. Pero lo mismo aplica para la mentoría. Si es que tienes oportunidad de transmitir alguna verdad, aunque no sea la última, porque no hay últimas verdades, Ujú. a personas más jóvenes, personas deseosas de hacer sus proyectos y personas que están en sus propios desafíos, uno es lo mejor que puede hacer, pero dos, nos viene muy natural. Yo creo que nos viene muy natural. Las personas quieren hacer eso, quieren compartir su experiencia de vida y sus aciertos y sus desaciertos. Es algo que nos Ujú. encanta hacer a los humanos. Entonces, como tú dices, en ese contexto, ir a pedir, ir a buscar, es algo que generalmente pienso yo va a ser un poquito más fácil que ir a vender algo. Exacto. Así que, Sí, por eso quería compartirles, porque yo en algún momento, o sea, yo soy una persona que analizo mucho lo que he hecho, ¿no? Yo digo: "Vero, ¿qué te ha funcionado? O sea, a ti". Y yo me doy cuenta que, como soy vendedora, a mí no me da miedo pedir. Y a mí ya me han dicho, ya no tengo ni idea cuántas veces, más de 1000 veces me han de haber dicho no en muchas negociaciones que he hecho, pero he seguido, y he seguido, he seguido, porque, como tú dices, ya tengo la disciplina, o sea, ya tengo esa resiliencia de si me dicen: "No, bueno, sigamos", o sea, no me quedo ni lamentándome ni llorando, pero sigo. Y yo creo que el pedir me ha abierto muchas puertas. Y por eso quería dejarles este mensaje. Mira, si yo no tuviera eso, no te conocería a ti, no estaríamos sentados aquí transmitiendo este mensaje, porque no tengo miedo a pedir. Entonces sí quería dejarles este mensaje porque sé lo duro que es emprender, como te digo, sé lo duro. Creo que Dios me ha puesto en todos los caminos para poder entregar este mensaje, o sea, y saber que no están solos. O sea, no están solos y va a haber muchas personas como tú, como yo, que si nos contactan, estamos dispuestos a ayudarlos, a apoyarlos, a cortarles del camino con lo que nosotros hemos logrado. Así que Felipe, yo sí te agradezco este tiempo. Créeme que te quise hacer millones de preguntas más. Espero que no sea la única vez que te tenga en el canal. Ojalá algún momento o nos encontramos por el mundo o lo hagamos en Ecuador cuando regreses, pero espero tenerte pronto. Me he quedado maravillada de todo el conocimiento que tienes de esa, de la forma en la que nos transmites y de tu coherencia que la estoy viendo. Así que gracias por parte de mi comunidad, por todos los aprendizajes que nos estás dejando. Te deseamos muchísimos éxitos en lo que estás haciendo, que termines y culmines de la mejor forma este viaje, Felipe. a ti, un fuerte abrazo. Gracias. Felipe, te dejo aquí. Si alguien quiere contactarte, ¿hay alguna red donde te puede escribir, que te pueda Claro, por contactar? LinkedIn siempre. LinkedIn es una maravilla. Ya, aquí vamos a poner tu red. Ustedes, mis empoderados, espero que disfruten de este podcast. La verdad, yo lo he disfrutado muchísimo, Felipe, te agradezco infinitamente. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, déjenos saber. Si tienen alguna pregunta para Felipe, para mí, déjenlas en los comentarios y vamos a gestionar esto para poder contestar. Si consideran que una persona debe escuchar este podcast, compártelo, regálenos un like y nos estamos viendo pronto.